Oportunidad tenemos a Francisco Castro, él es geólogo de la Universidad Católica del Norte, tiene un diplomado en geomecánica de excavaciones subterráneas y superficiales en el Centro Geotécnico Internacional y ahora actualmente es candidato a doctor en ciencias geológicas en la Universidad de Concepción. Bueno, Francisco ha realizado una pasantía en el Natural Hazard Group acá en la Universidad de Potsdam, Alemania, en 2023 y que estuvo liderado por el profesor Dr. Oliver Korup. También ha trabajado en riesgo de remociones de masas desde el 2021 en el área metropolitana de Concepción, junto al grupo de estudios de multiamenaza bio liderado por la académica doctora Edilia Jaque Castillo de la Universidad de Concepción. Y además ha participado como tutor de prácticas y co-guía de estudiantes de geografía y geología para el estudio y evaluación de remociones de masa y geomorfología en diferentes zonas de la región del Biobío. Hoy en día se encuentra desarrollando su tesis doctoral evaluando la remoción de masa del área metropolitana de Concepción y es guiado por los académicos la doctora Dilia Jaque Castillo y el doctor Alfonso Fernández Rivera del Departamento de Geografía y la Universidad de Concepción. Bueno, antes de comenzar, Francisco, te doy muchas gracias por hacerte el tiempo y la ganas, ¿cierto?, para poder presentar tu trabajo y las metodologías que tú ocupas para poder realizar los estudios que a ti te parecen relevantes en el área. Y los dejamos invitados también para que se inscriban en el Discord de nuestro grupo, que va a quedar aquí en el chat, y además en el Instagram para que estén pendientes de las noticias y las nuevas fechas de los webinars que se vienen a futuro, para lo que también nosotros tenemos novedades, así que por favor también quédense para cuando termine la charla porque les tenemos un importante anuncio que decir. Entonces, sin más que agregar, te dejo, Francisco, para que puedas comenzar con tu presentación. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, saludar, buenas tardes, por lo menos buenas tardes aquí en el horario de Chile. Saludo a todos las y los colegas que están aquí presentes. Gracias por estar en este ciclo de charlas participando. Creo que es una súper buena instancia para hacer intercambio de información entre colegas. Y bueno, vamos a hablar de este tema, remoción en masa en el Concepción Metropolitano, Centro-Sur de Chile. ¿Ya? Bueno, solo a modo de introducción para aquellos quizás que no conozcan qué son las remociones en masa. Bueno, son estos procesos geomórficos, gravitacionales, donde cierto volumen de roca, sedimentos, suelos son trasladados a cotas inferiores a diferentes velocidades, conocidos también como deslizamientos, pero esto en realidad es un tipo de estas remociones en masa, donde se destacan en general deslizamientos, flujos, caídas, entre otros tipos, pero estos son como los más principales. Y en estadísticas del mundo, digamos, algunos de los artículos más recientes hablan hasta el 2016 de Froud and Petley, casi alcanzando 5.000 remociones en masa, cobrando la vida de casi 56.000 personas. Es decir, no es un tema menor, es uno de los 5 peligros naturales que causan mayores muertes en el mundo. Y esto es típico, todos los años, casi todos los días podemos ver algún tipo de landslide a lo largo del mundo en diferentes zonas del planeta. Si hacemos un sondeo rápido, podemos ver la prensa, encontramos imágenes de la India en julio del año pasado, en los Alpes, aquí en Suiza, donde aquí esta aldea se salva por un pelo tras este gran deslizamiento aquí, estos detritos que podían casi cobrar la vida de todas estas personas, fueron evacuadas, eso sí. Aquí un poco más cerca, en Sao Paulo, en Brasil, en febrero del año pasado, digamos, estas lluvias van provocando estas afectaciones, tanto aluviones, estos deslizamientos de suelo, van generando también en otras áreas del mundo, como en China, tenemos estos deslizamientos y caídas de roca, van afectando a muchas personas. En este ejemplo hay 2 muertos y más de 100 lesionados. Y bueno, hemos conversado quizás de zonas de subducción, estamos hablando de la evolución del relieve y bueno, las remociones en masa son eso, básicamente una de las formas de evaluación del relieve, por ende nuestro planeta que va avanzando, va teniendo esta diferente evolución, no es que vamos a impedir las remociones, pero sí podemos mitigarlas. Y dentro de los sistemas o instrumentos para mitigar estas remociones, primero se comienza con el inventario. Y me detengo un poco aquí a nombrar el inventario porque la base de todo estudio cuantitativo para entender ciertos fenómenos son los inventarios, es decir, los datos duros, los datos de entrada para poder analizar y estudiar las cosas. Curiosamente, los inventarios no están tan desarrollados a lo largo del mundo, a lo largo de Sudamérica sobre todo, no son tan específicamente descritos o en sus limitaciones. Y
la carencia de buenos datos de inventario hace que al avanzar al siguiente paso, que son los mapas de susceptibilidad, que es la zonificación de la probabilidad espacial de la generación de estos fenómenos de remoción en masa, se tenga que hacer de alguna aproximación cualitativa o heurística, es decir, a cierta aproximación en que los expertos puedan ver diferentes parámetros para zonificar esta probabilidad, puesto que no hay una cobertura o un buen registro de los datos, ¿sí? Porque se necesita normalmente tener una estandarización o una forma sistemática de registrar estos eventos de remoción en masa. Eh, Posteriormente, cuando se analiza la probabilidad tanto espacial como temporal, es decir, se incluye la susceptibilidad, pero se le da un carácter de tiempo, y la magnitud de estos eventos, se logra zonificar el peligro o amenaza, también bien conocido como esta amenaza. Y ya cuando esto se vincula con la vulnerabilidad, es decir, con la exposición hacia las personas y el tipo de construcción, el tipo de infraestructura, esto converge hacia el riesgo. Hablo en general de Chile. Aquí en Chile nosotros hemos visto el año pasado diferentes fenómenos de remoción en masa bien conocidos. Aquí pudimos saber, y quizás en la prensa también se pudo ver en otros países, donde en Reñaca, digamos, el famoso caso del socavón, que, bueno, por un problema de aquí, unas construcciones en las dunas, de una mala o una saturación de el agua lluvia, como se llaman estos colectores, y que al mes siguiente, donde se trató de mitigar en otro sector, se provocó uno siguiente, entonces ya esto ha generado bastante revuelo en nuestro país. Pero otras zonas totalmente distintas, en Curarregua más al sur, generando aquí un deslizamiento justo el 18 de septiembre, donde se celebran las fiestas patrias de Chile, cobrando la vida de 3 personas, lamentablemente, y otros en sectores más andinos, donde aquí en el Paso de los Libertadores, algunas avalanchas, y en Baños Morales, donde están estos grandes flujos que afectan tremendas zonas y bloquean los caminos. Y como estaba mencionando anteriormente respecto a temas de inventario, el Servicio Geológico Chileno, Servicio Nacional de Geología y Minería, CERNAGEOMIN, en Chile presenta un catastro nacional de remoción en masa, el cual corresponde en sentido estricto a una georreferenciación de estudios técnicos, reportes técnicos del servicio en diferentes zonas del país con una cobertura en general nacional. Sin embargo, no logra alcanzar, digamos, todas las envergaduras de los diferentes zonas, digamos, porque son estos reportes que en algunos casos el mismo informe puede contener diferentes remociones en masa, pero el informe está puesto en una aproximación de la zona, así que en sentido estricto no sería un inventario, pero es un muy buen producto para poder dar un paso inicial para el estudio de remoción en masa en el país. Por ejemplo, las estadísticas que llegan al 2018 dan cuenta de un costo de muerte de cerca de 900 personas y un costo asociado de 32 mil millones de dólares en estos daños. Y llevando un poco como el tema que hablaba del Concepción Metropolitano, aquí voy a centrar en la remoción en masa en el centro sur de Chile. Y esta zona tiene una mezcla, digamos, un mix de diferentes factores que propician la generación de remociones en masa. Y esto no es solamente lo que uno piensa de carácter natural, obviamente sí lo está, como el desarrollo de suelo arcilloso en áreas montañosas donde la meteorización, el clima van afectando la roca y van generando estos tipos de suelo. Pero al mismo tiempo hay asociada una construcción en alta pendiente, hay diversas plantaciones forestales, toda una zona de silvicultura y también, por supuesto, la excavación para construcción de caminos. Pero esto también está ligado al desarrollo, como voy a aterrizar este trabajo el área de Concepción, un desarrollo de la cordillera de la costa con acantilados costeros y también rocas altamente meteorizadas. Entonces, esta combinación de factores lo hace un ambiente bastante propicio para la generación de estos procesos, altamente pobladas, y donde el desencadenante principal son las precipitaciones intensas. De esta manera, aterrizando esta temática hacia el área metropolitana de Concepción, metropolitana diciendo que hay una concentración más de 1 millón de habitantes, esta área no solamente es bien interesante geológicamente hablando, un mix de diferentes unidades geológicas, desde el basalito costero hasta el basamento metamórfico, que se encuentra en la zona principalmente en la cordillera de la costa. Eh, Tiene, digamos, aquí todo un set estructural que va en una orientación noreste-suroeste en general, donde se encuentra todo este delta que se encuentra emergido, este delta desde el río Biobío y en parte de los aportes del río Andalién, pero emergido por la actividad tectónica, obviamente, que también está responsable del alzamiento de estas penínsulas de Tumbes y Hualpén en esta zona.
No solamente eso, sino todo el proceso asociado a la erosión costera, a un área con gran impacto de plantaciones forestales y por lo mismo incendios forestales asociados, y con ello precipitaciones intensas, sobre todo en el periodo invernal. Pero actuación humana, el crecimiento urbano, siendo una de las principales ciudades del país, siendo el segundo poblado más importante de Chile, el crecimiento urbano se ha hecho más significativo exponencialmente en los últimos años. Eso lo hace de un carácter bien interesante y tomando en cuenta que las precipitaciones, si bien los terremotos son súper importantes para la zona, la precipitación es el principal responsable del desencadenamiento de remociones en masa año a año. Y hay diferentes autores que han hecho estudios a partir de umbrales para desencadenamiento de esta remoción en masa, que van desde 60 milímetros diarios hasta unos 100 milímetros diarios, pero hay un poco de literatura un poco antigua aquí, pero los antiguos realmente le dan ese carácter de que no es solamente la precipitación del día, obviamente, sino que una caracterización de los fenómenos de acumulación de precipitaciones en diferentes días, como podemos ver datos aquí, son bastante antiguos, del 72, otro del 92, pero que ellos hablaban de una acumulación más o menos de 3 días de 150 milímetros en ese periodo de tiempo. Aquí les muestro una imagen de un área de Tomé que se encuentra al norte del área metropolitana de Concepción, donde en ese día llovieron cerca de 5 milímetros, bastante poco, si podríamos decirlo de alguna forma y compararlo, pero la acumulación en los últimos 10 días anteriores fue mucho más de 100 milímetros. Por ende, eso fue afectando, digamos, periódicamente el suelo a partir de ser una zona de alta pendiente y con actividad antrópica, porque hay casas que en este periodo están construidas en estas zonas de alta pendiente y aunque la gente quizás no lo sabía, sí es un área donde hay registros de remoción de masa en la zona y por ende, lamentablemente, esta casa se cayó y hay videos que casi lo muestran casi en vivo. Todo esto gatilla en típicas preguntas que uno se puede deslizar, como en este entorno de hablar de remoción en masa, como nacer de esta ladera y cómo se van deslizando estas preguntas, como cuáles son las probabilidades de ocurrencia de estos procesos, cuál es el rol de las precipitaciones intensas, cuáles serían estos patrones espaciales temporales de ocurrencia y cuáles serían los principales factores que favorecen a esta ocurrencia. Como estamos hablando del área metropolitana de Concepción, bueno, el objetivo es identificar las condiciones que favorecen esta ocurrencia de remoción en masa, pero desencadenadas obviamente en las precipitaciones intensas como factor desencadenante. Ahora, esto, digamos, es lo que lleva mi investigación. Hoy no voy a presentar todo, voy a mostrar en general parte de la metodología de lo que estoy empleando. Primero, quizá no esté muy intuitivo, pero el primero es tener la base de datos, que es el inventario, que es fundamental como datos de inicio. Pero paralelamente esto se tiene que enriquecer con datos de precipitaciones para ellos y el desarrollo o estudio de los factores condicionantes. Ahora, voy a hablar hoy solamente del inventario de remoción en masa y una pincelada de los factores condicionantes, es decir, no voy a hablar de los umbrales de precipitación, puesto que todavía estoy trabajando un poco en eso antes de querer ir presentar algo, y sobre esta línea de análisis de condicionantes y evaluación de la susceptibilidad, quiero solamente mencionar una parte que he estado probando y espero en otra oportunidad, ojalá poder presentar todo, digamos, este esquema por completo. Así que primero voy a hablar del inventario de remociones en masa y hemos compilado con el equipo un gran inventario desde el año 90 al 2023 y contando, puesto que estos eventos ocurren año a año, ya los resultados les voy a mostrar por qué esta importancia del inventario. Y las diversas fuentes vienen desde el organismo técnico fundamental, Cernian Fidmin, con la información que ha levantado desde siempre en la zona, artículos científicos, información de entidades públicas como municipalidades y ministerios, revisión de prensa local que ha sido fundamental para caracterizar el tiempo, sobre todo de las zonas y tratar de zonificar algunas dimensiones de estos procesos. X, mejor conocido como Twitter, como le guste llamarlo, y por supuesto el trabajo de campo y fotointerpretación de las imágenes que tenemos disponibles. Las recomendaciones para un trabajo en áreas locales hablan de una caracterización o una zonificación para el inventario de una escala 1 de 1000, por lo menos. Si se puede mejor, a más detalle, o sea, por favor, por supuesto. Y separar áreas fuentes de depositación. En algunos casos también de transporte, sobre todo cuando ya el flujo es demasiado grande, sobre todo en ese tipo de remociones más. Y que los eventos, esperando que
ojalá sean individuales y no agrupados, saben que en unos casos, sobre todo en áreas de flujos, donde hay cuenca, olla hidrográfica es más difícil, pero ojalá se puedan separar. Y este inventario tiene una serie de campos, la verdad es que son bastantes, pero solo quiero resumir en un identificador donde indica la región, área, la comuna, el sector para hacer esta aproximación, coordenadas, el tipo de movimiento, la fecha de ocurrencia, la unidad geológica, algunos temas como las dimensiones, que está el espesor, el azimut hacia dónde cae, que también nos puede tener el área y volumen del transportado de la remoción en masa, el factor desencadenante y la magnitud de este desencadenante, en este caso, magnitud del terremoto o de las precipitaciones en un día. Ya digamos que paralelamente vamos a agregar el tema de las precipitaciones por estaciones meteorológicas, por plataformas satelitales, pero por ahora solamente está marcado en este dato inicial. Y por supuesto, lo que está inventariado de otras fuentes tiene que estar referenciado. Y si no, fotos con nuestro respaldo de terreno y observaciones, porque todo esto es fundamental poder justificar que esto no son datos inventarios, son inventados, perdón, son datos reales. Y solamente aquí voy a hablar de una parte preliminar, pero sigue siendo interesante poder conversarlo, tomar algunos factores condicionantes. Pueden ser más, pero este ejercicio que les voy a mostrar lo hice a partir de estos datos, tomando elevación, pendiente, la orientación o conocido en inglés aspect, topographic wetness index, un índice para ver más o menos cómo el agua debiese por la topografía acumularse, distancia a los drenajes, distancia a la costa, distancia a los caminos principales, distribución anual de las precipitaciones de forma media, unidades geológicas, la cobertura del suelo, curvatura del terreno del punto de vista total, tanto en vista en perfil como vista en planta, y la forma del terreno por una forma de la geomorfología aproximada a partir de un índice de posición topográfica. Filtrando estos factores a partir de la combinación o comparación de las densidades de población desde el punto de vista del área de estudio con los lugares donde caen las remociones en masa y también en aquellas variables continuas utilizar un índice de correlación de Pearson con esta matriz de correlación para ver cuáles no están tan correlacionados entre sí y hacer un filtro. Porque eso es importante para todo tipo de modelamiento, hablar en este caso de susceptibilidad, como mencionamos anteriormente, tomando un 70% de los datos del inventario y un 30% para el testeo. Mi idea para este proyecto es utilizar diferentes modelos, solamente aquí voy a hablar del tasa de frecuencia, frequency radio, ¿ya? Por ser un modelo sencillo y porque alcancé a hacerlo un poco antes de mostrarlo. De hecho, ayer hice correr el modelo porque quería mostrarles algo de esto. Básicamente lo que hace esta fórmula, quizás para algunos les va a asustar, pero es bastante más sencillo de lo que se lee. Es una especie de relación entre los píxeles, aquellas donde caen remociones en masa, dentro de una clase particular de un factor condicionante con respecto a las clases totales de ese factor condicionante, de una forma de ver la frecuencia en esa clase de estas remociones, convertirla a una frecuencia relativa y en comparaciones de estas frecuencias relativas en diferentes factores, llegar a una tasa de predicción para el factor y que simplemente se transforma en una función lineal. Algunas ventajas de esto es que es bastante sencillo de aplicar, algunas limitaciones es que es un método bivariado, es decir, es altamente sensible a si las variables son muy correlacionadas entre sí. A diferencia de otros métodos que son multivariados, de aprendizaje automático sobre todo, pero eso espero mostrárselo un poco más adelante, solamente voy a estar tocando este tema al final. Algunos resultados, sobre todo del inventario, puesto que le mencionaba que era súper importante porque el Servicio Geológico chileno ha compilado 91 remociones masas al año 2021 y puede que sea un buen número, pero la verdad para la cobertura de toda la zona es poco. Sin embargo, no deja de ser un trabajo significativo. Ahora con este trabajo hemos alcanzado más de 1000 remociones en masa tomando diferentes campos para analizar estos procesos, donde algunos de los campos no siempre se pueden llenar, pero algunos campos importantes como el tipo de movimiento, la unidad geológica, el factor desencadenante, la fecha, las precipitaciones en milímetros, se han podido ir llenando para ir estudiando posteriormente diferentes estadísticas de este inventario como instrumento en sí. Esto es un ejemplo de una entrada. Aquí tenemos un área que es Penco, está al norte del área metropolitana de Concepción, región del Biobío.
y muestra un área de depósito, un área de escarpe en donde se formó con un punto, el punto registrando la información. Hay una foto asociada, no todas las remociones muestran un registro temporal como este es un caso bien particular, cómo de a poco se fue desarrollando, sobre todo posterior al desarrollo urbano en la zona, particularmente por los rellenos. Tienen estos identificadores, la comuna, el tipo de movimiento, subtipo, la unidad geológica, el material, en estos casos hubo un análisis geotécnico, no siempre se logra ver porque es un área bastante extensa. El factor desencadenante con la precipitación del día donde ocurrió, el área y volúmenes como magnitud. Ahora, revisando este inventario, de los tipos de remoción en masa, deslizamiento, caídas y flujo. Como comenté, y sobre todo al inicio, los tipos más comunes y por lejos deslizamientos. A diferencia de algunas zonas donde suelen haber más aluviones o más de tipo flujo, aquí por lejos deslizamiento. ¿Ya? Cada año, cada invierno siempre hay deslizamiento. ¿Y dónde están los desencadenantes? Bueno, el principal, las precipitaciones. La lluvia intensa es la que genera y subordinadamente los terremotos. De hecho, tomando en cuenta por fecha, en un periodo tanto de mes a años, de los que se han podido detallar, obviamente no todos se pueden caracterizar con fechas, sobre todo los que se han reconocido geomorfológicamente hablando, muestran que en febrero hubo un gran registro de remociones en masa detonadas por terremotos cosísmicas, y esto fue el año 2010 para el terremoto del Maule de magnitud momento 8.8. Es decir, no fue un momento menor, fue un gran registro de estos eventos y podría ser más, de hecho, pero lo que se ha caracterizado. Pero por sobre todo las precipitaciones, haciendo un análisis más consistente, son las que más han sido el desencadenante en la zona, sobre todo en los meses de invierno, desde mayo hasta septiembre, donde se ven estos tipos de remoción en masa en general. Aquí no estoy filtrando por tipo de remoción en masa en estos gráficos. Aterrizando un poco a geociencias, quizá por lo que nos interesa mucho, hablando de un grupo de unidades geológicas, hablar de unidades geológicas en específico se podría, pero aquí solamente quiero hablar de los grupos. La mayoría está centrada o se ubica en afectando rocas del basamento metamórfico, algunos esquistos, algunas filitas, algunas metasamitas, metapelitas. Luego los granitoides, aquí sobre todo el complejo intrusivo Concepción. Pero es que, claro, son las unidades más grandes del área de estudio. Si normalizamos esto por la superficie del área de cada una de estas unidades, las secuencias cretácicas, que básicamente aquí corresponde a formación quiriquina, concentraría mucho más estas remociones en masa por kilómetro cuadrado de la unidad. Luego vendrían unidades neógenas, en realidad es como Plioceno-Pleistoceno, por ahí más que solo neógeno. Luego unidades paleógenas que se refieren principalmente a Cosmito, Curanilahue. Y podemos ver estos ejemplos que son súper claros. Podemos ver algunas caídas de roca, deslizamiento Lanare, Cuña, en Caleta Cochol, en Tomé, sobre todo asociado a formación quiriquina, aunque también afectan en esta misma zona a Cosmito, Curanilahue, muy correlacionable entre sí ambas dos unidades. En Villa Belén, esta unidad es prácticamente un pequeño afloramiento, solo muy local esta unidad geológica, son unos conglomerados bastante meteorizados, es fácil que se generen remociones de masa, sobre todo porque la actividad antrópica ahí, viviendo, ampliando el patio, el jardín de las casas va afectando mucho la zona. Hay áreas puntuales donde aflora unas areniscas bien curiosas, bien silíceas de estratos molino del sol y afortunadamente no viven gente en esta zona, pero son tan meteorizadas, hasta muy mal consolidadas que casi se caen solas, aparte que hay sectores donde habían algunas canteras. Pero también esto que sí es significativo es formación Curanilahue, sobre todo, donde ya hay bastante población en donde aflora esta unidad para el área de estudio y hay diferentes remociones en masa en esta zona. Solamente sigo hablando del inventario y el inventario nos permite ver cosas así, como el mapa, ver una especie de mapa de calor, de densidad, donde podemos fijarnos inmediatamente los puntos críticos, áreas críticas donde el registro nos lleva debemos orientar los recursos a estas áreas. Quizás los que conocen un poco la zona podrían decir, aquí encontramos fácilmente Caleta Tumbes, ubicada en Talcahuano, vemos esta zona de Talcahuano que se encuentra también en el Cerro David Fuentes, Cerro Saror, áreas clave, hacia Tomé,
aquí mencionaba Caleta Cocholwe recién en el registro. Aquí hay una gran concentración de remociones en masa en Concepción en diferentes áreas. Agüita La Perdiz, Cerro La Pólvora, hablar Cerro Chepe, entre otros, pero es porque mucho registro. Y ahí habría un posible sesgo porque al ser el área más poblada es donde más vemos remociones. Sigue siendo importantísimo Lota en algunas partes chihuayantes y ya las otras áreas que son un poco más rurales, no es que no ocurran remociones en masa, solo que no son tan registradas. De hecho, podemos verlo y si analizamos en este mismo diagrama, solo normalizar la cantidad de remociones en masa por área urbana más los principales caminos, dándole un buffer a estos caminos, no está la mayoría de los registros en Concepción o Talcahuano como se esperaría, quizás se ve aquí, sino que están en Tomé, en Santa Juana y Lota. Y esto es Tomé, aquí esto es Santa Juana, un área urbana pequeñita, y está Lota, que es una área urbana más compactada quizás, pero gran concentración de estas remociones en masa. Es decir, este instrumento nos permite decir, wow, realmente, metropolitanamente hablando, hay que centrar esfuerzos en estas tres comunas. Y es típico, ya habíamos mostrado esto en Tomé, pero también vemos esto típico en Lota y también podemos ver esto en Ruta de la Madera, que es el camino hacia Santa Juana. Y ya quiero mostrar la otra parte. Ahí se escucha un micrófono abierto con ruido. Yo pregunto, ¿y qué pasa con los factores condicionantes? Les mencioné que iba a solo mostrar algo preliminar. Quizás esta parte de la diapositiva van a decir, oye, le falta cariño a estas diapositivas porque llegó y pegó gráficos. La verdad es que es algo así. Quise mostrar algunos gráficos porque aquí podría ser un análisis súper grande, pero en honor al tiempo para facilitar la conversación, quiero mostrar que eh, para algunas variables continuas es súper fácil graficar los píxeles del área de estudio como un plot de la densidad, compararlos con una población de los registros de remoción en masa con una simulación random de las áreas donde no debiesen ocurrir estas remociones en masa. Y cuando vemos que la población de remociones en masa es distinta a la distribución del área de estudio, podemos decir que hey, este factor efectivamente sí tiene una significancia para, estadísticamente hablando, decir, aquí ocurren remociones en masa y este factor podría ser significativo para analizar dentro de estos métodos. Similar a lo que podría haber en la elevación, por ejemplo, que podemos hacer en áreas de no tanta altura, donde se concentra la mayor parte de los registros, puesto que no ocurren en la punta de los cerros, sino más o menos en las laderas bajas. Otros, como variables categóricas que pueden mostrar que esto es el aspecto, la orientación de las laderas donde se agrupan estas remociones en masa, y bueno, la mayoría de la cordillera de la costa se orienta más o menos perpendicular a esta cordillera, pero aquí como está el río, podemos darle la vuelta, digamos, a estas partes de las cordilleras, está más o menos repartido de casi forma homogénea, pero tenemos aquí, sí, como que se quiere la cosa, hacia el sureste y un poco cargado hacia el noroeste, mayores registros. Y tiene mucho sentido porque los trends estructurales son noreste-suroeste. Si me permiten decirlo, sería como en este sentido, por ende las remociones debiesen ser más o menos perpendiculares a esos trends estructurales. Y otros casos como algunos factores a estudiar, que la precipitación anual, como esta distribución espacial, a veces el producto no es muy bueno hablando de SIG, y la resolución no es tan buena y genera mucho ruido, es difícil poder utilizarlo como un factor a analizar finalmente su rol de importancia en este ejemplo. Por supuesto, la matriz de correlación, como les dije, es importante para no tener que generar finalmente en un modelo un overfit, en un sobreajuste de los datos. Y es típico ver usos de formas de las laderas como curvatura total, curvatura en planta, curvatura en perfil, son altamente correlacionables entre sí, es decir, hay que elegir una. Aquí en pendiente, por ejemplo, para el índice de humedad topográfica son también altamente correlacionables, pero lo dejé para probar qué tal. Y aquí les muestro el método tasa de frecuencia, pero solo para deslizamientos. No es correcto mezclar todos los tipos de remoción en masa porque los mecanismos de un deslizamiento, de una caída, de un lateral spreading, de un toppling,
al no ser lo mismo, no debiesen ser iguales para todos estos tipos, por ende hay que filtrar por el tipo de movimiento. Entonces, en este caso, solamente filtrado para deslizamientos. Y básicamente esto funciona así en cada factor. Como es bivariado, funciona factor con presencias de deslizamientos y el factor, en este caso, pendiente. Se divide en clases este factor y cuántas remociones en píxeles caen dentro de esa clase. Se hace una división de esto y esta es la tasa de frecuencia. Se normaliza esto para ver la frecuencia relativa y lo porcentual, el contraste se considera en esta zona y al tomar en cuenta todos los factores analizados, se toma con respecto al mínimo esto y nos da la tasa de predicción para terminar como una función lineal que nos resume en este caso, solo usamos 10 factores, podrían haber más, le estoy mostrando un ejercicio que realicé, donde el resultado nos muestra que la pendiente es el más importante, luego el índice de humedad, el índice topográfico, la distancia a la costa, es decir, la actividad costera podría ser significativa, la elevación, la distancia de los caminos, luego la curvatura total, forma del terreno, un proxy de la geomorfología, unidades geológicas, curiosamente dio bastante bajo, la orientación de las laderas y la distancia de los drenajes fue también bastante bajo. Y para ir terminando, quiero solamente mostrar estos resultados. Utilizamos esta tasa de frecuencia para modelar y nos dio un resultado de haciendo esta curva ROC, la sensibilidad, es decir, la tasa de los verdaderos positivos versus los falsos positivos, nos dio bastante bueno. Mientras más cercano a uno es mejor, muy demasiado cerca de uno es bastante sospechoso. Aquí nos dio 0,9, podría ser bastante bueno. Y lo curioso es que el resultado, si tú lo representas en diferentes cortes, va a ser significativamente distinto, pese a que es el mismo valor. En este caso hicimos cortes por el Natural Jenks, en cualquier SIG suele utilizar este corte, y otro en cuantiles. En este caso, tomando en cuenta del 20% de los datos, 40, del 60 al 80 y al 100 de los datos, y se ve un poco más ajustado esto a la realidad, esto bastante, comillas, verde, se pensaría que no ocurren muchas remociones en masa, y haciendo un acercamiento, uno analiza esta área que es en el norte, está en Tomé, uno ve que esto es más real, entre comillas, donde hay áreas con mayor ocurrencia de remoción en masa, esta área más rojiza. Con eso quiero terminar, puesto que esto es una síntesis nomás de lo que estoy avanzando. Ojalá podamos conversar un poco, algunas ideas, si quieren colaborar, darme sugerencias, quieren preguntar cosas, la idea. Simplemente terminar contando que este inventario ha tenido más de 1000 registros, seguimos avanzando, hemos detallado que hay más de 65% que son deslizamientos, luego vienen caídas, flujos, hay otros que son porcentajes menores, por lejos la precipitación como factor desencadenante y estamos intentando definir umbrales de precipitación para estos críticos y usarlos para tanto alerta temprana como la zonificación de la amenaza y peligro. Mencionábamos las áreas interesantes a tener cuidado de la zona y al utilizar este modelo de tasa de frecuencia, analizamos que algunos factores son importantes, como la pendiente que nunca puede faltar, la elevación, la distancia de los caminos principales, que es una actividad entrópica, pero también hay que analizar otros factores. Ya es, por ejemplo, no hemos analizado los suelos, la distancia o la densidad de la falla, eso faltó tomarlo en cuenta, es un factor importante, y el tasa de frecuencia es un método bivariado, también tiene sus limitaciones, es decir, no es a rajatabla, todo perfecto, todo feliz, esto tiene sus pros, sus contras, y no es el mejor método, hay que seguir probando con otros, y es lo que espero, ojalá próximamente también mostrarlo tanto a usted, a la comunidad, y todas las colaboraciones, ideas que quieran compartir, bienvenidas sean. Solo mencionar este término que todo el rato estuve bombardeando con esta imagen, porque precisamente nosotros que estamos más acostumbrados, quizás no sé si son todos geólogos aquí, pero los geocientíficos nos acostumbramos mucho a trabajar con el terreno, sobre todo la parte físicamente del terreno, pero la remoción en masa tiene un factor humano significativo. Y en esta imagen dejo un poco la reflexión porque en esta zona ocurrió un deslizamiento translacional súper marcado, aquí que derrumbó toda esta zona, y la gente aquí en este lugar, que es Caleta Tumbes, ubicado en Talcahuano, utilizó esto, el derrumbe, digamos, para aplanarlo como un relleno y luego construir este patio. Esto fue en 2022, en septiembre, y al año siguiente volvió a caer un pedazo aquí y les dejo esa reflexión que esto, eh, trabajar con riesgo no es solamente para geocientíficos, esto es súper importante, un trabajo multidisciplinar
Y bienvenido a los comentarios, preguntas, conversamos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Francisco. Excelente presentación, súper completa, sobre todo la parte metodológica. Me parece que va a ser súper interesante para los chiquillos acá que están interesados en remociones en masa, en procesos superficiales. Y yo creo que lo que podemos hacer es que cada persona pueda levantar la mano y dejamos el micrófono abierto por si hay consultas. ¿Alguien tiene consultas? Bueno, voy a leer. Acá viene en el chat. ¿No? Valeria pregunta, muchas gracias por la presentación, Francisco, muy interesante, y tiene la siguiente duda. Dado que las precipitaciones son muy relevantes, ¿cómo crees que el cambio climático afecte las remociones en masa en la región? Buena pregunta y siempre ahí interesante el cambio climático. Es curioso, pero el cambio climático, las proyecciones que tiene, sobre todo este panel intergubernamental del cambio climático hacia la zona, sobre todo una proyección aquí al año 2100, debiese llover menos. Y eso debiese, comillas, disminuir la ocurrencia de remoción en masa afectada por las precipitaciones. Eso solamente basándonos en el tren general de los promedios anuales de precipitación. Pero hemos visto un patrón, sobre todo en esta zona, donde estamos realizando este estudio, de un patrón de concentración. Es decir, si antes llovía en el año 1000 milímetros, ahora está lloviendo 800, 700, pero en periodos más concentrados. Algunos se acordarán, los que quizás están más asociados a la zona, entrando recién al otoño, el primer día este miércoles que pasó, una precipitación de marzo de 30 milímetros o más, y es al sur un poquito más. Y eso es curioso. De uno o dos días, una precipitación intensa, un periodo corto. Se empiezan otros a explicar el fenómeno de los ríos atmosféricos, cosas por el estilo. Quizá hay aquí un experto que nos quiera comentar algo también. Pero ese es el tema. El cambio climático tiene esto como cambios de patrones y en la literatura, por lo que he estado leyendo, genera esas dos cosas. Estos contrastes como de menos precipitación anual, pero que la precipitación cuando cae está concentrada y eso podría afectar aún más las laderas y por ende generar más deslizamientos. Sobre todo también con la actividad humana, que hay mucho crecimiento urbano en todas partes. Mm. Súper interesante ese tema. ¿Hay más preguntas? No tengan miedo, por favor, en preguntar. Nicolás Torres levantó la manito. Sí, por favor, Nicolás, puedes ver tu micrófono. Hola Francisco, hola Joaquín, muchas gracias Francisco, estuvo muy buena la presentación, quedó bastante claro y felicitarte por el trabajo. Eh, Preguntar por el tema de las zonas de susceptibilidad, ahí me quedó duda cuando explicaste la fórmula, hablaste de frecuencia y también de clases de remociones, si no me equivoco. ¿Sí? Eso no me quedó muy claro sobre cuáles son los factores que se analizan para ver la zona de susceptibilidad y cuántos metros afecta una remoción en masa, Ya, o bueno, cuántos nos interesante. podría llegar a afectar. Ya, es súper interesante tu pregunta, Nicolás, porque yo lo que mostré, quizás no lo dije. Solamente aquí metí a la juguera, al modelo, las áreas donde se generan, no donde depositan o el alcance, el runout. Eso es súper bueno para tomarlo en cuenta porque en este modelo solamente estoy mostrando las laderas que son susceptibles, proclives a la generación de remoción en masa, no hasta dónde está llegando en este caso. Eh, Eso es otro tipo de modelamiento. Nosotros también estamos trabajando para que nuestro inventario también tenga, para saber bien los alcances y con eso estadísticamente modelarlo para toda un área tan extensa. Eh, no sé si esa parte la respondí. Cuando te hablo de clases por factor, hablo de que cada factor, si es una variable categórica, ya tiene clases, es decir, está clasificado. Decimos, la cobertura de uso del suelo tiene el área de bosque nativo, área de plantaciones forestales, matorrales, agrícola, urbano, humedales, cuerpos de agua, son clases. Variable categoría es fácil. La geología, cuando hablamos de
unidades litológicas, formaciones, es fácil de decirlo, la misma, formación Curanilagua, formación Comito, serie oriental, serie occidental, eso es fácil. Pero cuando hablamos de variables continuas, para este método de tasa de frecuencia es necesario clasificarlos, es decir, revisar el histograma de ese factor, compararlo con el histograma de dónde están cayendo estas remociones en masa y revisar los quiebres que uno debiese dividir para clasificar el factor, como en este caso con la pendiente que estoy mostrando ahí en el PowerPoint, y con ello tener dónde tener estos quiebres para posteriormente usar esos quiebres para estimar el poder predictivo de esa variable dentro de este método. Y no me acuerdo si me falta una parte de la pregunta. ¿Me puede aclarar, por favor, Nicolás? No, no, estaría que no se ve entonces las zonas de susceptibilidad, sino ve como más bien qué tan probable es que ocurra el proceso de ladera. Para Eh, eso se entrega un índice de susceptibilidad. ¿Cuál es el resultado en, final? en este caso se calcula como un índice de susceptibilidad, que viene dado como Ya, una variable de probabilidad relativa. En este caso, por este método. No es que el ya, 50 te va a decir es un 50 de que sí, un que no, no, es una probabilidad relativa que puede ser también considerada como una limitación del método. ya, ya. Muchas gracias por tu respuesta. Súper. Ok. Javier F. en el chat pregunta, ¿por qué no buscar los cortes de clases de misma curva ROC? Dice que llegó un poco tarde, pero que el área bajo la curva de la razón de frecuencia la comparaste con otras metodologías porque crees que... Ah, ¿y por qué crees tú que la geología no es tan relevante? ¿Por tema de escala o por ser principalmente litología? Y sin considerar la geotecnia. Porque una unidad geológica puede tener varias unidades geotécnicas. Entonces, esto analiza la generación. ¿Tienes pensado modelar el runout de las posibles remociones? Ya. Me encanta esta pregunta porque se fue por hartos detalles. Lo del corte de las clases de la misma curva ROC, eh, ya eso tendría que revisarlo. No, básicamente, para la honestidad más grande que te puedo mencionar, en RStudio, no sé si lo conocen, en ese lenguaje de programación básicamente tomé mi raster, fui jugando con presencias, ausencias, tomando los valores de entrenado para que automáticamente me tomara la curva ROC, porque lo que quiero evaluar es si el poder predictivo está cayendo en las clasificaciones que yo estoy viendo predictivamente. No sé si con esto respondo a esa pregunta. Después de eso, me dices por qué la geología no es tan relevante. Y es un problema tanto, para mí, es problema netamente estadístico. Primero tú me dices por escala solamente litología. Sí o sí, la geotecnia es fundamental para el estudio de remociones en masa. Aquí es una escala muy gruesa, ¿ya? La geotecnia nada la supera en el sentido de cuando uno tiene que hacer un análisis para la estabilidad de las laderas. Nada la supera. Así que no se puede comparar algo estadístico con un trabajo ya más asociado a lo determinístico y ojalá poder tener dominio geotécnico dentro de las mismas formaciones geológicas y ojalá dividiendo así, una estratificada incluso dentro de las mismas metamórficas, también separar por las diferentes dominios geotécnicos para poder hacer esta análisis. ¿Dónde está el pero? Que cuando hay muchas variables dentro de un factor, se diluye mucho el poder predictivo. Esa también es otra limitación de este tipo de métodos. Si pongo 40 clases, se va a dividir mucho, se diluye mucho el poder predictivo y va a pasar, comillas, a la cola. ¿Y qué pasó con la litología? No es que la litología no sea importante, aquí pasa algo que es netamente estadística. Y voy a mostrar aquí la geología de la zona en grupos de unidades geológicas. Y si ven aquí, lo rojo es el complejo intrusivo de Concepción. Tiene muchos puntitos, digamos, estas cruces que son remociones en masa, pero están concentradas hacia las zonas urbanas. ¿Qué pasa? Que la extensión de las comunas no solamente considera extensión urbana y por ende aquellas áreas forestales donde no es fácil acceso, no es tan fácil saber si hay remociones o no. Al no haber registros, queda la unidad y diluye, digamos, la tasa de frecuencia de los píxeles que caen allí
porque la clase, en este caso, la clasificación como complejo intrusivo de Concepción, es muy grande, espacial o arealmente hablando, versus la cantidad de registros. Porque yo les decía que en estas rocas metamórficas e intrusivas es donde mayor registros hay, pero al ser espacialmente tan grandes, la densidad, comillas, en este sentido predictivo, no sería tan fuerte en comparación a otras unidades, por eso se diluye mucho. ¿Y tiene pensado hacer el Renault? Sí, la idea es hacerlo. Por eso tenemos un inventario donde nos falta aún calibrar sobre todo las áreas de depositación. Ok, vamos a ir variando un poco las preguntas para que no sea monotemático la discusión. Entonces vamos a pasar primero a alguien que tenía levantado. Fernando, por favor, ¿puedes prender tu micrófono? Hola, hola. Gracias por la presentación, Francisco. Mi pregunta era, ¿qué efecto tiene la construcción, la actividad humana en las remociones de masa? Y si hay construcciones que están fuera de norma, donde en estos sectores que están que ocurren estos. Sí, gracias Fernando por esa pregunta. Eh, sí, hay muchas áreas que inicialmente el instrumento en Chile, que son los planes reguladores comunales que se encargan de zonificar aquellas zonas de riesgo, incluso de prohibición. Inicialmente no tenían zonas urbanas, no había áreas donde gente viviera, pero hay una demanda habitacional tan grande y se van generando estas tomas o este desarrollo habitacional no regulado y se ha dado bastante. Y ese problema genera que a futuro pasan los años, después termina la municipalidad en algunos casos, de alguna forma tienen que regular algunas cosas, otras las tratan de sacar, digamos, pero sí, es una realidad, y eso no pasa solamente aquí, pasa en todo Chile y creo que en todo el mundo, eso al menos con algunos investigadores he hablado de eso, y sí, pasa tal cual así, en todas partes. Eh, no sé si en Latinoamérica habrá un mayor índice, eso me encantaría hablar con un sociólogo al respecto, antropólogo, alguien que nos pudiera contar, si es que hay alguien aquí también nos pueda contar, pero eso suele pasar con la actividad humana porque las construcciones no reguladas afectan mucho. Y de las reguladas, eh, al menos ahora en el área metropolitana de Concepción no han habido muchas que puedan comentarse así como está regulada, pero está generando más remoción en masa, no, no se podría llegar y decir eso. Ok, otra Gracias. pregunta de Cristina Brandt. Dice, hola, gracias por la presentación. Es una consulta. ¿Ese gran inventario está público para consultar o se puede pedir? Lo estamos cercanos a publicar porque está en revisión de varias cosillas. Si necesitas algo en particular, escríbeme al correo que dejé por ahí al final eh, para conversar. Lo hemos compartido a algunos estudiantes pregrados, sobre todo para sus tesis, para validar algunas cosas, pero conversemos. Puedes Todavía está poner tu chat, en varias revisiones. puedes poner tu correo en el chat, Francisco, para que Ah, sea ok, más fácil. vale. Y la última pregunta, Javier, vuelvo a preguntar si ¿de dónde salen los cortes de clases para variables dentro de la razón de frecuencia? Eso puede alterar bastante el resultado. ¿No sería mejor usar metodologías que las variables continuas las analiza estadísticamente como el random forest? ¿Y con qué modelos harías el runout? Javier, perfecto lo que me dices. Totalmente de acuerdo a lo que me estaba hablando respecto a los cortes. Si tengo planeado utilizar Random Forest, eh, quería partir por algo simple para mostrar. Mencionaste que llegaste un poco tarde. Al principio dije que esto del inventario, digamos, fue el fuerte. Luego partí hablando de que eran resultados preliminares en la parte del análisis de los factores y susceptibilidad. Los cortes en la tasa de frecuencia para cada uno de estos factores condicionantes los hice según la comparación del histograma de la variable completa en el área de estudio con el histograma de aquellos factores condicionantes donde están cayendo estas remociones en masa. Eh, y de esta forma puede ser muy variable y totalmente de acuerdo. Esa es la, comillas, subjetividad. En realidad no, no comillas. Es la parte subjetiva de la razón de frecuencia si uno no la ocupa propiamente tal. Normalmente se ocupan varios
se hace correr varias veces la cosa para validarlo. Así que, y totalmente de acuerdo, un random forest en la literatura calza muy perfectamente y suele ser de los mejores en rendimiento para estas cosas. Y para el Sí. runout, Ah, perdón. no, es que logré arreglar mi micrófono, por eso te estaba escribiendo, disculpa. Ah, Oye, gracias. lo primero, muy bueno el trabajo, te felicito, estoy de acuerdo contigo, creo que lo más relevante para esto es tener un buen catastro, o sea, eso te va a dar todo. Y te cuento, nosotros en Sendas Geomines, ¿por qué sé tanto y estas preguntas van así? Porque en Sendas Geomines estamos ahora pronto a publicar Palena, el mapa de la provincia de Palena, y se hizo lo mismo, se compararon las dos metodologías. Se trabajó con razón de frecuencia y el tema de discernir dónde estaban los cortes fue un tema. También ocupamos los histogramas, fuimos viendo la curva y buscando ahí. El Natural Jenks no me gustó personalmente, preferí ahí trabajar más De con acuerdo. cuantiles, pero incluso correr los cuantiles para que el histograma me calzara mejor. Pero fue complejo, pero al final de la comparación sacamos que el AUC mejoraba muchísimo en el Random Forest. Entonces yo creo que Sí. esto ya tenía un AUC muy bueno, entonces, porque tenía un catastro muy bueno. Yo creo que al final todo tiene que ver con eso. Ya es válido, pero lo podéis mejorar mucho ocupando otras técnicas de estadística. Entonces me encantó lo que estáis mostrando, que separaste muy bien los distintos tipos y asumir, nos pasó lo mismo, la geología tiene muy poco peso, tiene muy poco peso. Yo también interpreto eso, que hay otras variables que pueden explicar la geología indirectamente. Y esa era una discusión también que puede existir. Puede ser la geotecnia, pero también puede ser que obviamente con un mapa geotécnico de detalle y todo tú vayas a mejorar mucho, pero seamos realistas, muy difícil trabajarlo así porque eso ya es un trabajo de campo brutal. Sí. Pero quizás la explicación puede ser, y por eso me gusta lo que estáis haciendo, porque nos abre el campo para discutir a alguien haciendo lo mismo, y siempre es bueno, que puede que haya variables morfométricas que expliquen la geología. Y que tú al final podrías hacerlo al revés, predecir la geología a través de las variables morfométricas que estás haciendo. ¿Cachai? Y eso te podría explicar también el por qué al final la geología pasa a ser dependiente de otras variables. Eso y la otra parte era que preguntaba era, ¿el runout tienes algún modelo pensado ya para seguir trabajando o todavía no? No, todavía sigo revisando con qué método podría usarlo para la zona, haciendo la separación para deslizamiento, flujo y caídas. Eh, Si quiere me sugiere uno, si que sí, ustedes ya hicieron no, el no más que ejercicio. sugerir uno, es un software que tiene varios. El Saga tiene la herramienta del GPP. ¿Saca? ¿En que QGIS? Sí, Saga descarga Saga directo, porque Ah, tiene ok. más herramientas. Está Saga GIS como tal y está QGIS, incluso está la versión para poder correrlo en ArcGIS, pero tiene su versión propia. Está creo el 9.3 ahora y tiene unas simulaciones que el GPP, que es Gravity Path Process, que al final simula movimientos por gravedad y entrega muchos modelos. Podía ocupar distintos, podía ocupar el Shadow Angle, eh, hay mínima energía, hay varios modelos que te permite usar dependiendo de cuáles son tus datos de entrada y todo eso, pero ese programa o eso te puede ayudar también. Y tiene para flujo, incluso hay uno que no es el RAMS, pero que computacionalmente te permite modelar harta área junta, todo, y es como el Volmi simplificado. Ok. Bueno, muchas Súper, gracias anoté. Muchas gracias, Javier.
tremenda discusión. Pues después pueden seguir, está el mail de Francisco ahí puesto para que puedan discutir en privado. Y bueno, vamos cerrando, pero antes queríamos comentar algo súper importante y es que todas las personas que están aquí, que han asistido, sobre todo si son early career o de pre y posgrado, motivarlos porque vamos a estar enviando un form, un Google Form, en el que pueden ustedes completar si tienen algún interés en presentar sus trabajos, ya sea desde el punto de vista metodológico, o si quieren presentar sus resultados, si quieren practicar sus defensas de tesis. Esta es una buena oportunidad en un entorno que es amigable, no los vamos a criticar, y nos gustaría conocer sus trabajos, sus proyectos de investigación, cómo se están desarrollando, cuáles son las metodologías que están aplicando para poder entender todo lo que, los procesos dinámicos que ocurren y que se desarrollan en un contexto de zonas de subducción. Así que los dejamos invitados para que puedan completar el form de este Google que está en el link. También lo pueden encontrar en Instagram para que nos sigan por Instagram, y también en los canales de Discord para que también nos puedan seguir en Discord. Así que, dicho eso, muchas gracias por haberse conectado, por habernos acompañado en esta nueva sesión de webinars. Y el próximo webinar puede ser presentado por ustedes que están aquí en el público, así para que se motiven y completen el form. Así que cualquier tema relacionado, ya sea procesos superficiales, volcanismo o terremotos, por favor, motívense y completen el Google Form para poder nosotros seleccionarlo y que puedan presentar sus trabajos en la próxima sesión de webinar. Así que muchas gracias por asistir y los dejamos invitados para la próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, Francisco, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Chao. Chao, chao.